Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 25 de marzo de 2025 y esto es La Contracrónica. La semana pasada la policía detuvo a Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul desde hace casi 6 años y prominente figura de la oposición a Recep Tayyip Erdogan. Este arresto, llevado a cabo en el curso de una redada matutina en su domicilio, ha provocado las mayores protestas en más de una década en Turquía. Miles de personas han tomado en los últimos días las calles de ciudades como Estambul, Ankara o Esmirna para exigir su liberación y denunciar lo que consideran un ataque directo a la democracia. İmamoğlu, miembro del Partido Republicano del Pueblo, el CHP, el partido más antiguo del país, fundado por Mustafa Kemal Atatürk hace ya más de un siglo, ha sido formalmente acusado de corrupción y de presuntos vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, una organización clasificada como terrorista por el gobierno turco. La fiscalía le señala como cabecilla de una supuesta red criminal que habría desviado fondos municipales mediante sobornos y manipulación de contratos públicos. Además de esto, le acusa de colaboración con el PKK, un cargo que sus seguidores, y aparte de sus seguidores también analistas independientes, ven como una simple maniobra política para neutralizarlo como rival de Erdogan en las elecciones presidenciales, que están previstas para 2028, pero que podrían celebrarse antes. İmamoğlu ha rechazado todas las acusaciones, calificándolas de inmorales y sin fundamento, y ha instado a la población a resistir en lo que describe como un golpe contra la voluntad nacional. La detención se produce en un momento crítico. El CHP había programado unas elecciones primarias simbólicas para el pasado domingo en las que İmamoğlu era el favorito para ser elegido candidato presidencial. Horas después de su arresto, un tribunal ordenó su ingreso en prisión preventiva por los cargos de corrupción, mientras que la investigación por terrorismo se le otorgó la libertad con cargos. Este fallo, combinado con la suspensión de sus funciones como alcalde por parte del Ministerio del Interior, ha avivado las sospechas de que el gobierno trata de eliminarlo del tablero político. Para agravar aún más la situación, la Universidad de Estambul ha anulado su diploma universitario, una medida que podría inhabilitarlo como candidato presidencial, ya que la ley turca exige un título universitario para aspirar al cargo. La respuesta popular no se hizo esperar. Desde el día de su detención, decenas de miles de manifestantes han desafiado una prohibición de 4 días sobre concentraciones públicas impuesta por las autoridades. En Estambul, las protestas se han centrado en el ayuntamiento, que por algo İmamoğlu era el alcalde, y el tribunal de Cagliayán, donde la policía empleó gas lacrimógeno, cañones de agua y, según algunos testimonios, balas de goma para dispersar a la multitud. El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, informó que 343 personas fueron detenidas en una no sola noche por participar en las manifestaciones o por publicar en redes sociales críticas al gobierno. A pesar de la represión, el movimiento ha crecido, extendiéndose ya a 55 de las 81 provincias del país. El líder del CHP, Özgür Özel, ha calificado el arresto como un intento de golpe de Estado y ha prometido mantener las movilizaciones diarias hasta que İmamoğlu sea liberado. Entre tanto, las primarias simbólicas del partido se celebraron finalmente el domingo. Cerca de 15 millones de personas acudieron a votar, todos por İmamoğlu en una muestra de solidaridad. Erdogan, por su parte, ha defendido la independencia de la justicia y ha acusado a la oposición de crear el caos y de amenazar la estabilidad del país. Con una economía tambaleante y una ciudadanía cada vez más polarizada, la detención de İmamoğlu podría marcar un punto de inflexión en la lucha por el futuro político de Turquía. Como os contaba hace un momento en la introducción, la policía detuvo al alcalde de Estambul, y no solo alcalde de Estambul, también uno de los principales líderes de la oposición, Erdogan. Hoy por hoy es el principal líder de la oposición, Ekrem İmamoğlu. Es un hombre de 54 años que llevaba como alcalde de la principal ciudad del país desde el año 2019. En Turquía es un tipo realmente conocido. İmamoğlu era extraordinariamente y sigue siendo extraordinariamente popular, especialmente entre los socialdemócratas del Partido Republicano del Pueblo, el CHP,
que se preparaban en aquel momento, poco antes de su detención, para nominarlo. Nominarlo el pasado domingo, hace ahora 2 días, como su candidato, el candidato presidencial para combatir contra Erdogan en caso de que se celebren elecciones anticipadas. Las elecciones, en principio, tendrán lugar en 2028, pero hay posibilidad de que se anticipen porque las cosas, especialmente desde el punto de vista económico, no andan bien en Turquía. Imamoglu, como es natural, pues niega todas las acusaciones que han formulado en su contra y asegura que su detención tiene exclusivamente motivaciones políticas. El tribunal que le va a juzgar y que está instruyendo ya sus 2 principales casos, los 2 de los que le acusa la Fiscalía, ha dictaminado que debe permanecer en prisión preventiva hasta su juicio. Esto podría ser bastante tiempo. Si se le termina prohibiendo presentarse como candidato, es decir, inhabilitando como candidato a la presidencia, o es encarcelado de forma definitiva porque le caen, 10 o 15 años de cárcel, o incluso podrían caerle más en el caso de que le declaren culpable de todo lo que le acusan, algunos delitos bastante graves. En el caso del PKK, por ejemplo, pues le acusan de cooperar con una organización terrorista. Bien, esto representaría un revés importante para la democracia turca, no solo para la oposición, sino para todo el sistema, para lo que queda de democracia turca, mejor dicho. Lo que no ha hecho este hombre Imamoglu desde la cárcel es permanecer callado. A través de sus representantes, lo que hizo, nada más ser detenido, pues fue hacer un llamado a los turcos para que saliesen a la calle a protestar. Incidió en que la protesta tenía que ser naturalmente de carácter pacífico para evitar pues que el gobierno, que Erdogan, pues se agarre a eso mismo. Al final eso fue lo que sucedió. A lo largo de los últimos días se han convocado manifestaciones muy concurridas, tanto en Estambul como en Ankara, Esmirna, en fin, en las principales ciudades del país. Han sido reprimidas con dureza en algunos de estos lugares. El caso de Estambul ha sido el más claro. La noticia, ha llegado a medios de todo el mundo y las imágenes hemos podido verlas. El CHP, por su parte, no modificó su agenda, tal y como estaba previsto. Celebró estas elecciones primarias para elegir a su candidato para las próximas elecciones presidenciales. En principio, ya digo, estas elecciones no deberían celebrarse hasta el año 2028, todavía falta, estamos hablando de 3 años, hasta el año 2028, ya que las últimas, algo más de 3 años, de hecho, ya que las últimas fueron en mayo del año 2023. Aquellas elecciones a las que le di cobertura, naturalmente, pues como vengo haciendo con todas las elecciones presidenciales turcas desde que hago este programa, hice las anteriores, las del año 2018 y también las de 2023, por supuesto. Pues recordaréis que ganó Erdogan contra un tipo llamado Kemal Kılıçdaroğlu. Erdogan ganó cómodamente, ganó con un 52% de los votos, tampoco es que arrasase, pero ganó de una manera clara. Pero el candidato socialdemócrata, el del CHP, Kılıçdaroğlu, obtuvo muy buenos resultados. Obtuvo nada menos que un 47% de los votos, casi el 48% de los votos. Esto es algo que puso de los nervios a Erdogan y a su partido, al AKP. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que en el año 2018 habían ganado con un porcentaje similar, en torno al 52%, 52-53%, los socialdemócratas en aquellas elecciones de 2018 no lo hicieron del todo bien. Estaba otro candidato llamado Muharrem İnce, que se quedó en el 30%. Así que en esto no solo se trata de sacarte un buen resultado, sino de que tu rival más inmediato pues tenga un resultado malo. En este caso no era un resultado malo, de hecho este 47% de Kılıçdaroğlu era el mejor resultado que tenían los socialdemócratas en muchísimo tiempo. Y ya digo, esto puso muy nervioso a Erdogan y a su partido, que lleva en el poder, pues tanto Erdogan como su partido, más de 20 años, desde el año 2003. En ciertas regiones de Turquía, como por ejemplo la costa del Egeo, la Tracia Oriental, que es la parte europea de Turquía, Ankara, que es la capital, Estambul, por supuesto, ganaron de manera muy sobrada los socialdemócratas. En algunos lugares como Esmirna, pues sus resultados allí sí que arrasaron los socialdemócratas en lugares como Esmirna. Mientras que Erdogan hizo lo propio pues en el resto del país, con la excepción, que siempre sucede en Turquía, el mapa electoral de Turquía casi siempre se parece muchísimo,
del cuadrante sureste, es decir, donde Turquía hace frontera con Siria y con Irán, es decir, con Oriente Medio ya propiamente. Allí los kurdos tienen mucha importancia. Para los socialdemócratas, el buen resultado de aquellas elecciones, las de 2023, que no hacen ni 2 años de ella, les animó mucho, muchísimo, ya que hasta entonces no habían ni conseguido acercarse a la AKP en muchísimo tiempo. Pensaban, de hecho, en el año 2023, a pesar de que Erdogan revalidaba el cargo y volvía a ganar una vez más, estaban convencidos de que esa derrota que sabía un poco a gloria, no era más que una antesala de una victoria segura en las siguientes elecciones, en 2028. El CHP, y esto os lo he contado más de una ocasión aquí en la Contracrónica, pues cada vez que hablo de Turquía o de sus elecciones, es el partido más antiguo del país. Él fue fundado por Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la misma república. Pues antes incluso de que naciese la República de Turquía, que nació en 1923, la fundó poco después de terminar la Primera Guerra Mundial, en el año 1919. Es también el más grande en número de afiliados. Los socialdemócratas llevan muchos años desmoralizados frente a Erdogan. Es que es mucho tiempo el que llevan fuera del poder. Pocos partidos aguantan pasar casi un cuarto de siglo alejados del poder. Y van camino de estar no solo un cuarto de siglo, sino más tiempo. Erdogan ha ido ganando elección tras elección, desde que ganó las primeras, no a presidente, que en aquel entonces, en el año 2002, Turquía no era todavía una república presidencialista, era una república parlamentaria y por lo tanto él se presentó a primer ministro. Pero ya digo, fueron unas elecciones celebradas hace un montón de años, en 2002, pues ya va para 25 años. Desde que se celebraron las de 2023, los del CHP están algo más motivados y de mucho mejor humor. Ven la luz al final del túnel. Habían encontrado además a un candidato que les antojaba perfecto, idóneo para el cometido que iba a tener, que era acabar con el erdoganismo. El candidato es Ekrem İmamoğlu, un tipo relativamente joven, él tiene 54 años, como os decía antes, con experiencia política, lleva 6 años como alcalde de Estambul. Ojo, Erdogan también fue alcalde de Estambul allá por los años 90. Y otros 5 había estado antes como alcalde de una ciudad cercana a Estambul. Ser alcalde de Estambul no es ninguna broma, es una ciudad realmente grande. Hay muchos países que no tienen tantos habitantes como Estambul. Luego ser alcalde de Estambul da una experiencia de gobierno muy poderosa, vamos, que no es como haber sido alcalde de una ciudad o de un pueblo pequeño. En el caso de Erdogan, pues le vino muy bien. Él fue alcalde de Estambul durante un mandato y luego ya a finales de los 90 decidió saltar a la política nacional con un nuevo partido de nueva creación, el AKP, ya a principios de siglo. İmamoğlu, en definitiva, era quizá no debamos hablar en pasado, quizá debamos hablar en presente, porque no sabemos cómo va a terminar esto. Es hoy por hoy, a no ser que lo inhabiliten definitivamente o que se tenga que pasar en la cárcel 10 o 15 años, es la gran esperanza de los kemalistas, de estos socialdemócratas. El candidato en 2023, el que habían presentado, que no lo hizo nada mal, Kılıçdaroğlu, es algo mayor, tiene ya 77 años y además, pues no había conseguido ganar las elecciones, así que tras su derrota, lo que hizo Kılıçdaroğlu fue retirarse de la política activa. Así que nada, estaban en el CHP muy entusiasmados con esto de las primarias del domingo, el día 23 de marzo, que se iban a celebrar por las sedes de todo el país. Y si ellos estaban entusiasmados, el que estaba justo lo contrario, es decir, aterrorizado, era Erdogan. De manera que, así por las buenas, decidió que había que poner fin a todo esto. A partir de ahí, él completamente ordenó que le detuviesen, y que la fiscalía, completamente controlada por el partido, y no solo la fiscalía, todo el poder judicial en Turquía está controlado por el partido de Erdogan, por el propio AKP, pues nada, le ordenó que le fabricasen un caso, que al final han sido un par de ellos. Una vez en dependencias policiales le fueron a buscar a su casa, le detuvieron en su casa en una redada. Una vez allí, İmamoğlu fue acusado de corrupción,
concretamente de amañar contratos municipales para, obviamente, ganar dinero, y no solo eso, sino de colaborar con el PKK, que es un partido turco que es ilegal, vamos, no solo ilegal, sino que además, pues si es ilegal no es por casualidad, es porque le han encontrado en el pasado pues vínculos con organizaciones terroristas kurdas, concretamente el propio PKK. En Turquía se le considera en sí una organización terrorista. Imamoglu no fue el único detenido en esta redada. Junto a él cayeron pues un centenar de figuras de la oposición, lo que vendría a demostrar que la Turquía de Erdogan, de la que aquí hemos hablado muchas veces, pues ya se desliza. Bueno, viene deslizándose desde hace tiempo, pero ahora ya se desliza a una velocidad considerable hacia un régimen autoritario que podríamos decir de estilo ruso, de estilo Putin. Vamos, todo en el caso de Imamoglu es extraño. Su propia detención, la manera en la que se produjo, con esa redada, en su propia casa, solo unos días antes de estas primarias, las dos acusaciones que le han hecho y en fin, es algo que evidentemente pues sí puede suceder, que el alcalde de Estambul esté metido en algún caso de corrupción, como es lógico, pero tiene que se tienen que seguir una serie de procedimientos. Desde luego la prensa no había informado de ningún caso de corrupción, que en Turquía, como pasa en otros países, pues estas historias empiezan a nacer primero en la prensa. No había informado de nada especialmente grave. La corrupción en Turquía es común, es decir, el país siempre ha tenido, desde su fundación, la república en sí, muchísimos casos de corrupción. Luego, el tema del PKK directamente es que no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, Imamoglu, como casi cualquier político turco, es nacionalista y por lo tanto no al nivel, evidentemente, de Erdogan, pero solo pensar en colaborar con el PKK, pues seguramente al hombre se le eriza la piel, ¿no? Le tiene que repugnar íntimamente. Pero es que luego había sucedido algo esa misma semana. Y era que, a principios de la semana, era lo siguiente. La Constitución turca exige que los candidatos presidenciales, es uno de los requisitos, posean un título universitario. Requisito que Imamoglu cumplía, ya que estudió Administración de Empresas en la Universidad de Estambul en los años 90. Nació, he ido a mirarlo, en el año 1970, así que debió terminar la carrera en la primera mitad de los 90, más o menos. Luego pasó ya muchos años trabajando en la empresa privada. Como empresario incluso llegó a formar parte de la directiva del club de fútbol y de baloncesto de Trebisonda, que es su ciudad natal en la costa del Mar Negro. Vamos, que había tenido un recorrido esencialmente en el sector privado empresarial durante pues entró en política en torno al año 2014, pues aproximadamente los 20 primeros años de su vida independiente después de estudiar la carrera. Pues nada, la Universidad de Estambul anunció que revocaba su grado, su licenciatura, porque sí, no han dado ninguna razón convincente. Esta universidad, no hace falta que lo precisen, es estatal y el rector de la Universidad de Estambul pues hace lo que le ordenan desde Ankara. En este punto habría que preguntarse por qué Erdogan ataca a sus rivales de esta manera, a pesar de que no ha atravesado aún ni siquiera el ecuador de su mandato. El último mandato empezó en 2023, así que no atravesará el ecuador de su mandato hasta finales de este año, hasta el mes de diciembre más o menos de este año. Es decir, son 5 años de mandato, pues 2 años y medio. No ha llegado a los 2 años, no ha llegado ni siquiera a los 2 años. Bien, la razón es que se siente débil y no es la primera vez. Cada vez que Erdogan notea en la distancia una amenaza en el horizonte, actúa. Y actúa además de inmediato. Forma parte de su estilo de gobernar. Durante sus años en el poder, ha tomado la manera en la que Erdogan y su partido se han ido haciendo con toda Turquía y todos los resortes de las institucionales en Turquía es bien conocida. Ha tomado el Tribunal Supremo, ha acosado y ha encarcelado a periodistas críticos, recordemos sobre todo tras aquel golpe tan extraño del verano del año 2016, ha debilitado al Parlamento y se ha hecho el dueño absoluto del Banco Central. El resultado de esto último, de lo del Banco Central, ha sido esencialmente que la inflación en Turquía es crónica.
alta y crónica. Si nos quejamos en Europa porque, bueno, está todo carísimo, el consuelo pues nos llega en el acto. Cuando hablamos con un turco y nos cuenta que el año pasado la inflación en Turquía fue de nada menos que el 45%. Recordad que aquí nos estábamos quejando porque estaba en el 8 o en el 9%. Bien, pues el año pasado fue del 45%, pero es que si echamos la vista atrás vemos que llevan un montón de años con unas inflaciones completamente desproporcionadas. La Constitución turca, aparte de lo de fijar el requisito de la licenciatura universitaria, aparte de eso, tiene también una limitación o tenía al menos una limitación de mandato presidencial a 2 mandatos. 2 mandatos de 5 años cada uno. Erdogan, que fue quien trajo, a fin de cuentas, la república, mediante una reforma, la república presidencialista, lo que hizo, como ya había hecho los 2 mandatos, impuso otra reforma constitucional para un tercer mandato. Esto es el año 2023. Y ganó después de que a Imamoglu se le prohibiese concurrir a las elecciones por haber llamado tontos, sí, tal cual, traducido del turco, tontos a los miembros del Consejo Electoral 3 años antes. En el año 2019, que hubo un lío bastante gordo en la alcaldía de Estambul, se tuvieron que repetir las elecciones. De hecho, este consejo llegó a anularlas y hubo que repetirlas. Bueno, esta fue la razón, en última instancia, por la que tuvo que recurrir el CHP a Kılıçdaroğlu, que era, como os he dicho ya antes, mayor y no tenía más experiencia de gobierno que la de haber sido diputado en el Parlamento unos cuantos años, pero claro, no es lo mismo venir que de diputado que de haber sido alcalde de Estambul. El año pasado, y esto también lo comentaba aquí, hubo elecciones locales en Turquía, las elecciones locales muy sonadas, las que además retumbaba lo del terremoto hace un año, y Imamoglu aplastó al candidato de Erdogan en la alcaldía de Estambul. Él ganó con un 51%, pues que el candidato de la AKP tuvo el 40%, lo dejó 11 puntos. Esto resultó especialmente vergonzoso para Erdogan, que, como os decía antes, empezó su carrera política en Estambul. Él mismo es estambulino. Ahora Erdogan lo que parece que quiere es un 4º mandato presidencial y quiere también quitarse obstáculos del camino. El principal de todos esos obstáculos es Imamoglu. Usar la ley como arma política es una característica muy propia de estos hombres fuertes que se han puesto de moda, no tan de moda en los últimos años, de un tiempo a esta parte, vamos. Vladimir Putin es sin duda el padrino de todos ellos, pero a diferencia de lo que sucede en Rusia, en la democracia en Turquía no ha muerto del todo. Tan pronto como se supo que Imamoglu había sido detenido, pues miles de manifestantes inundaron la plaza que hay frente al ayuntamiento de Estambul para apoyar a su alcalde. El hecho es que, en principio, esa convocatoria no estaba prohibida. Luego el gobierno, ya aparte de reprimirla con fuerza, ya sí que prohibió durante 4 días las concentraciones. Luego el domingo, los afiliados del CHP, bueno, y los que no lo eran, porque el partido abrió sus primarias a cualquier ciudadano turco, acudieron en masa a votar a las sedes del partido, repartidas por todo el país, claro. Unos 15 millones de votantes participaron en las primarias, en las que, por supuesto, arrasó Imamoglu. Tras ello, hubo una manifestación multitudinaria, pero Imamoglu no estaba allí celebrando su victoria. No podía estarlo, estaba en prisión, en prisión preventiva por ahora, junto a todos sus asesores y todo su personal de confianza. Permanecerá allí durante, no lo sabemos cuánto, durante un tiempo. Pueden ser semanas, pueden ser meses, podrían ser incluso años en los que se instruyen los cargos de los que le acusa la Fiscalía. El ayuntamiento, entre tanto, el de Estambul, como no se puede quedar sin alcalde, pues allí el CHP tiene mayoría desde las últimas elecciones, pues elegirá un alcalde pues este mismo miércoles. El tema, como vemos, es grave. Turquía, digamos que se está poco a poco, con paciencia, sin prisa, pero sin pausa, acercando a un punto de no retorno. Tan solo la semana pasada, antes de esto, su gobierno seguía siendo eso que los politólogos llaman
un régimen autoritario con competencia interna. Ya sabéis, un sistema autoritario en el que el presidente manda mucho, manda muy por encima de sus posibilidades, desde luego de las posibilidades constitucionales, pero al menos hay competencia, es decir, pues hay elecciones, se puede llevar la contraria hasta cierto punto. Eso es, por ejemplo, lo que esa competencia interna es lo que saltó por los aires Putin en los últimos años. Hasta hace no tanto, en Rusia también existía cierta competencia interna. Erdogan ejerce poderes ejecutivos prácticamente sin control parlamentario desde luego, y luego controla de facto los tribunales y la mayor parte de los medios de comunicación, ya sean estatales o sean privados. Pero hasta el momento, en Turquía las elecciones se habían mantenido fundamentalmente libres y con garantías. Es decir, no había motivos para dudar de que lo que los turcos elegían pues estuviese contaminado por algún tipo de manipulación o de fraude electoral. Ahora, con el principal candidato opositor en la cárcel, pues o lo que queda de democracia en Turquía es cada vez menos. Ya podríamos hablar de una autocracia cruda, en la que, bueno, manteniendo la fachada electoral, pues solo se puede presentar quien decide el gobierno. Algo parecido, en definitiva, a lo que sucede en Rusia o a lo que sucede en Venezuela. Pero incluso si Imamoglu, pongamos por caso, fuese liberado antes de las próximas elecciones presidenciales, que ya digo, están previstas para 2028, podría ser que se celebrasen antes, pero no lo sabemos. Aún así, en el caso de que fuese liberado mañana, pongamos por caso, se enfrentará a un obstáculo seguramente insalvable, que es el de la revocación de su título universitario. La medida en este caso, entiendo que Imamoglu lo apelará de alguna manera, lo recurrirá de algún modo, entre otras cosas porque revocar un título universitario 30 años después de que haya sido concedido por una universidad, pues no lo sé, no termino yo de verlo. Vamos, tendrán que dar muchas explicaciones los de la Universidad de Estambul. La medida aquí vemos que es una medida claramente política y lo mismo ocurre con los cargos que se han presentado contra él por corrupción y no digamos ya el de colaboración del PKK. Los turcos parecen ser conscientes de lo que está en juego. Esa es la verdad, porque bueno, estas detenciones han provocado en los últimos días las mayores protestas que se recuerdan en Turquía pues en más de 10 años. Los estudiantes básicamente se han enfrentado con la policía, que no ha escatimado violencia para reprimirlo, les han dado con cañones de agua, con gases lacrimógenos, con pelotas de goma, en fin, ya sabéis, todo este arsenal. Las autoridades no quieren arriesgarse, al menos 350 manifestantes han sido detenidos hasta el momento. Los manifestantes han sido detenidos, entre otras cosas, porque los que han salido después del primer momento estaban ya desafiando una orden del gobierno que prohibía las concentraciones públicas durante unos días, de casi una semana. Se han cerrado, por lo demás, muchas carreteras, se ha silenciado el acceso a las redes sociales, que esto es algo típico de estos regímenes. El gobernador de Estambul, que depende del gobierno, pues ya ha advertido que no permitirá ni la entrada ni la salida de la ciudad a quienes la policía presuma que se dirigen a protestar contra el gobierno. Es decir, que a pesar de que la cosa está mal, los del CHP no dan todo por perdido. Imamoglu además es un tipo duro de roer. Lleva años peleando en los tribunales. Tras vencer al candidato Erdogan en las elecciones de 2019, se vio obligado, como os comentaba antes, a presentarse meses después, de nuevo, porque las autoridades anularon los resultados. Luego ya ganó, por supuesto, las segundas elecciones por un margen todavía mayor. En 2022 fue inhabilitado para presentarse a las elecciones de ese año, del año siguiente, de 2023, y ha sido objeto de decenas de investigaciones de todo tipo. Ganó las elecciones municipales de Estambul el año pasado de forma convincente y además ha llevado al CHP pues, a obtener su mejor resultado en las urnas desde la década de los 70, es decir, mucho antes de que Erdogan llegase al poder. La supervivencia de Imamoglu es precisamente lo que le ha hecho tan peligroso para Erdogan y tan atractivo para sus votantes. Lleva varios meses superando
de manera implacable a Erdogan en las encuestas. Como aspirante a la presidencia, además, tiene una serie de puntos fuertes que están muy a la vista. Pertenece a un partido laico, pero no disgusta a los conservadores, gobierna la ciudad más grande del país, pero proviene él de una ciudad de provincias, de Trebisonda, como decía antes. Es un tipo además muy carismático y con mucha capacidad de llegar a la opinión pública. Luego, de remate, ya pues es más joven que Erdogan, que acaba de cumplir los 71 años y ya empieza a acusar los efectos de la edad. Erdogan está asumiendo de cualquier modo un gran riesgo al apostar a que el beneficio de eliminar a un rival de primer orden compensa el coste de desmantelar lo que queda de democracia en Turquía. Pero en al menos un aspecto puede que haya tenido razón. La reacción de Europa ha sido muy moderada, suave, apenas se les ha escuchado. La razón hay que encontrarla pues en el tema de estos meses, es decir, las potencias europeas esperan contar con Turquía para que participe en esta fuerza de mantenimiento de la paz tras un posible alto el fuego en Ucrania. Y también esperan que desempeñe un papel más importante en la seguridad europea en general. Estados Unidos, por su parte, pues apenas ha reaccionado. El otro día Fox News informaba que Donald Trump incluso estaba ya considerando desbloquear la venta de aviones de combate F-35 a Turquía. Erdogan, de hecho, espera visitar la Casa Blanca el próximo mes, en abril. Dada la escasa admiración que profesa Trump a este tipo de mandatarios débiles, todavía no puede hablar de Imamoglu como mandatario débil, pero bueno, al menos es socialdemócrata, cosa que seguramente que no le gusta. Pero sí tiene mucha admiración, por el contrario, por los mandatarios enérgicos, estos que se conoce como hombres fuertes, que se ha traducido directamente del inglés de Strongman. Bien, habida cuenta de sus preferencias, Erdogan nada debería temer de Estados Unidos. Más bien, todo lo contrario. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jesús, que nos habla de la polémica que se ha desatado en los últimos días a cuenta de la publicación de un ensayo sobre José Bretón. La historia pues, de José Bretón entiendo que la mayor parte de españoles la conocéis. Bien, pues este ensayo, este libro, lo ha paralizado su publicación la Fiscalía de Menores. No sé si estáis al corriente de lo que ha pasado con Anagrama y su escritor Luis C. Martín. Al parecer estaban preparando una novela periodística sobre los asesinatos de José Bretón y titulada El odio. La exmujer de José Bretón, la víctima y principal víctima viva de todos estos acontecimientos, pues intentó paralizar la distribución de la obra, argumentando un poco, pues eso, el dolor emocional que supone que una persona, pues bueno, intente lucrarse o intente seguir mentando a estos asesinatos, ¿no? El caso es que, bueno, pues las redes sociales se han llenado de comentarios durísimos y llenos de odio hacia la editorial y hacia su autor. Y yo, bueno, pues que sigo la editorial, yo sigo Anagrama en redes, de hecho tengo bastantes libros suyos en mis estanterías, me gustan mucho las obras que publican y cómo editan. Y bueno, por curiosidad me metí a las redes a ver qué ponía la gente y bueno, sencillamente salí alucinado. Me gustaría saber si esa gente que comenta está suscrito a Netflix y si piensan también eliminarse la suscripción, ¿no? Porque, como bien sabemos, Netflix tiene un montón de documentales y películas de true crime. Van a ser consecuentes con lo que están poniendo en esos comentarios y aunque no vean esas obras, pero van a dejar de suscribirse para no dar pábulo a toda esta gente de Netflix que está produciendo tantas documentales sobre true crime. No sé, a mí me parece muy hipócrita, muy, muy hipócrita, y creo que la gente que es tan intensa debería de revisarse la intensidad un poco. ¿Qué sería de la novela periodística sin obras como A Sangre Fría, de Truman Capote?
tan alabadas, e incluso otras menos conocidas como Emmanuel Carrer y El adversario, ¿no? En la que un hombre se hace pasar por médico durante toda su vida, hasta tal punto que bueno, engaña a toda su familia, a todos sus amigos, parece que es una eminencia, que viaja a Bruselas incluso, y cuando la mentira es ya insostenible, pues acaba asesinando a sangre fría a toda su familia, ¿no? Obras muy buenas que han surgido de temas así y que, vamos, que en absoluto han han servido para justificar una obra de un asesino. Yo no creo que Anagrama intente justificar eso, tampoco su autor. No he leído la obra, pero por lo que cuentan el autor y la editorial, es así. Pero bueno, vivimos en el mundo en el que vivimos y hay mucha gente que está dispuesta incluso a dejar con sus nombres y apellidos comentarios así de duros y seguir viviendo una vida hipócrita en la que luego están suscritos a Netflix e incluso seguro que hasta ven algún documental o alguna película sobre esto. En fin, un saludo. Pues mira, la polémica que esto es de los últimos días, alrededor de la publicación de este libro que se llama El odio, lo publica, en fin, un sello muy famoso que se llama Anagrama. Es un libro en el que se habla, un retrato de José Bretón, ya sabéis, condenado, pues creo que fue a 40 años de cárcel por asesinar a sus hijos, pues ha provocado un debate sobre los límites de la libertad de expresión. La editorial, de cualquier modo, ha decidido paralizar de forma preventiva la distribución de la obra porque la Fiscalía de Menores, a instancias de Ruth Ortiz, que es la exmujer de Bretón, pues lo había solicitado. Todo esto, claro, ha ocurrido sin que un juez se haya pronunciado al respecto, lo cual constituye pues una restricción inquietante de la libertad de expresión y de creación, que son fundamentales en cualquier país. Por supuesto, una democracia no puede serlo si no tiene ninguna de las dos cosas. A ver, es comprensible que la madre pues le duelan estas cosas. Es perfecto. Ruth Ortiz, que pues esto no lo quiera ver. En fin, que te maten a tus dos hijos, a mano que se había sido tu exmarido. Bueno, y esto efectivamente es posible que le provoque gran dolor, a mí no me cabe la menor duda. También habría que preguntar al autor, a Luis G. Martín, por qué no consultó, no se puso en contacto con ella antes de publicar el libro. En fin, yo creo que estos ya son más asuntos personales. Pero vamos, con dicho todo esto, yo creo que paralizar la publicación de un libro es que me parece algo desmesurado. Sinceramente, este no es el primer libro que se hace sobre un asesino. No sé, ahí tenemos El adversario de Manuel Carrere o A sangre fría de Truman Capote. Que ya sabéis, estos libros, ambos, el de A sangre fría es una auténtica obra maestra, ¿no? Trataron los dos autores de penetrar en las mentes de criminales. Y además luego es que la Constitución española ampara la libertad de expresión y la libertad de creación literaria. La expresión está en el artículo 20 y no tiene muchos límites. Como he dicho más de una vez aquí, la difamación, la injuria y ya. Pero así que tendrá que ser la justicia ahora la que decida si, bueno, si estos derechos, el derecho a la libertad de expresión, prevalecen sobre el derecho a la intimidad que dice tener Ruth Ortiz. Evidentemente que tiene derecho a la intimidad, pero es que su caso fue un caso muy mediático, luego, que es conocido por todos los españoles, yo creo, que hemos oído hablar en más de una ocasión de José Bretón, y de hecho es un personaje relativamente famoso. Pero bueno, ya veremos qué es lo que decide la justicia. Yo personalmente creo que es un libro que se debería publicar. Sinceramente lo digo. Creo que no hay. Simplemente trata, por lo que sé, es un libro que no he leído, creo que no he leído casi nadie porque no se ha podido ni siquiera publicar. Trata de meterse en la mente de José Bretón y con la idea de, no sé si saber o explicar por qué hizo lo que hizo. Bueno, en fin, la atrocidad de matar a sus propios hijos. Bien, seguimos con Luis Fernando, que es de Colombia, que nos habla de Gustavo Petro y se pregunta, mejor dicho, si el presidencialismo está siendo nocivo para el país. Hola Fernando. Un tema de palpitante actualidad en Colombia me ha hecho reflexionar sobre un tema mucho más profundo que hunde sus raíces en nuestra historia y no solamente la historia de Colombia, sino la historia de toda la América hispana. Y
y es el tema del parlamentarismo y el presidencialismo, la forma como nuestras democracias se organizan y resuelven sus problemas. Gustavo Petro ha convocado hoy movilizaciones en todo el país con el fin de exaltar a sus bases y mostrar músculo, exhibiendo su capital político para presionar al Congreso, que ha sido eficaz a la hora de bloquear sus reformas liberticidas y expansoras del Estado a costa de el contribuyente, típicas del socialismo. Han lanzado también una convocatoria a una consulta popular, para lo cual ha puesto a trabajar 24/7 a un pequeño pero ruidoso equipo de redes sociales, que guiado por él y apoyado en un enjambre de cuentas falsas, ha degradado el debate político poniéndose creativos a la hora de descalificar al que piensa distinto. Ocurre así aquí y en todas las latitudes y en todos los espectros políticos. Pues esto ha polarizado a todo el país en el camino. Una sociedad que no hay que olvidar que ha permanecido en un estado de semiguerra civil durante casi toda su historia republicana, lo cual me lleva a preguntarme nuevamente, como decía al principio, si no hubiera sido distinto de haber tenido una democracia parlamentaria al uso europeo. Pues la América hispana ha sido toda ella una maraña de guerras intestinas, porque en el sistema presidencialista considero que hay poco margen para la negociación política. Y el camino que tienen algunas ideas para hacerse oír no pocas veces ha tenido que ser la vía armada. Europa ha tenido muchísimas guerras desde que se asentó la democracia, pero entiendo que la mayoría han sido externas y las pocas internas que ha habido han sido por temas étnicos, caso de los Balcanes. Y pues salvando la guerra civil española, que sí fue claramente motivada por temas ideológicos, creo yo, espero no equivocarme, no meterme en Honduras que no conozco. Pues no conozco un conflicto que haya enfrentado en Europa o en el resto del mundo ideologías o visiones políticas. Entiendo que la América hispana tomó prestado del ejemplo de los Estados Unidos para la implantación del presidencialismo como sistema político en nuestras nacientes repúblicas, pero hoy más que nunca, y precisamente cuando los propios Estados Unidos enfrentan una polarización sin precedentes, me surge esa pregunta. ¿Y cabrá la posibilidad de que nuestras repúblicas migren hacia un parlamentarismo? ¿Ofrecería este modelo una alternativa realista que condujera a la estabilidad política tan necesaria para el progreso económico? Quisiera pues tu opinión al respecto y te agradezco por todos tus programas. Pues mira, Luis Fernando, es un buen debate este. Como bien sabes, en Europa, tanto occidental como oriental, en Europa, lo habitual son las democracias parlamentarias. No lo único, pero sí lo habitual. Y en América lo habitual son las democracias presidencialistas. En el caso de Canadá no es así, pero vamos, en el resto del continente son todos sistemas presidencialistas. De hecho, esto lo hemos hablado más de una ocasión y de dos en la contrarréplica, y en fin, ya lo he dicho muchas veces, ambas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Que ninguna es perfecta, pues ninguno de los sistemas es perfecto y que se tenga una u otra depende más de la tradición política del país que de cualquier otra cosa. En Europa es tradicional el parlamentarismo porque, por su propia historia. En Estados Unidos lo mismo, es más habitual el presidencialismo, en este caso por la influencia de Estados Unidos, como bien has dicho. La razón original en Europa habría que ir a buscarla a principios del siglo XIX, cuando se empiezan a conformar estados-nación en Europa. Casi todos son monarquías, y en una monarquía el poder ejecutivo recae en el rey, ya tienes la figura. Esos poderes ejecutivos de los monarcas fueron erosionándose conforme pasaba el tiempo, y hoy los monarcas, en fin, pues tienen un papel exclusivamente protocolario, aunque siguen, eso sí, sancionando las leyes, salvo alguna excepción, como Liechtenstein, donde el gran duque puede vetar legislación salida del Parlamento. Ningún otro monarca europeo puede hacerlo, puede influir sobre las leyes, es decir, que carecen de poder ejecutivo real. Ese poder lo fue asumiendo el Parlamento, que nombra a un primer ministro para que forme gobierno. El primer ministro es siempre un diputado de la Cámara y es la Cámara la que en principio le controla. Y en América no había reyes, salvo Canadá, que sigue siendo una democracia parlamentaria porque es una monarquía. El rey de Canadá pues es el mismo que el del Reino Unido, es Carlos III. Así que tomaron en el resto de América el ejemplo de Estados Unidos.
donde el Estado federal copió el modelo de gobierno de los estados que lo conformaron, de esas colonias, es decir, un gobernador y un parlamento. Esos parlamentos se crearon durante la Guerra de la Independencia. Se elegían unos diputados para acudir como delegados al gobierno, al Congreso Continental. Ya cuando se formó la Confederación en la década de 1780, pues se calcó el sistema a escala federal. Un gobernador al que le pusieron el nombre de presidente y un parlamento con dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes. Ya décadas más tarde, en Hispanoamérica, cuando accedieron las repúblicas hispanoamericanas a la independencia, pues copiaron ese mismo modelo. Pero la diferencia es que en Hispanoamérica no se construyó de abajo arriba, como en Estados Unidos, sino de arriba abajo. En la cúspide del sistema había un presidente que en ocasiones se tornaba en caudillo porque había accedido al poder mediante las armas o lo había hecho mediante las urnas, pero una vez en el cargo se atornillaba él, violentamente, por lo general. El sistema presidencialista no es malo per se y puede llegar a funcionar realmente bien, como puede verse en Estados Unidos, donde, llevan casi 2 siglos y medio sin golpes de Estado. El problema es cuando no se tienen los contrapesos adecuados, o se tienen pero no se respetan, que es lo que ha pasado en muchos países de Hispanoamérica en los 2 últimos siglos. Pero vamos, eso mismo se ha hecho en sistemas parlamentarios. La democracia se puede desnaturalizar desde dentro, y eso se ha hecho siempre, y se sigue haciendo. Bueno, hoy mismo, en la Contracrónica he hablado de Turquía, donde tenían, por cierto, un sistema parlamentario y pasaron luego a tener uno presidencialista. Y ya has visto, ha seguido mandando el mismo. Bien, vamos ahora con Sergio, que es de Toledo, y que continúa con el debate del aborto, que traemos ya desde hace más de una semana. Nos habla Sergio concretamente del aborto como método anticonceptivo. Y queriendo participar también o dar mi opinión acerca del debate que hemos abierto respecto del aborto, escuchaba las opiniones de otros cuantos escuchas. Al final, la conclusión que acabo de alumbrar es que nos perdemos muchas veces en los pequeños detalles, en los matices, que cada uno que pretende defender su posición lo hace buscando aquellos casos particulares que justifican correctamente su opinión. Pero finalmente yo creo que esto es mucho más sencillo. Al final se trata de aplicar el sentido común. Es decir, dejando de lado los extremos, evidentemente hay situaciones en las que el aborto es necesario. Y ya sea por la salud de la madre, del feto o por unas circunstancias bien justificadas. Sin embargo, estamos tratando de sacar esos pequeños casos particulares de un lado y de otro. Yo creo que aquí el fondo del debate es si el aborto debería considerarse como un medio profiláctico, un anticonceptivo. Ese es, yo creo, el problema que tenemos. Utilizar el aborto de una manera tan frívola como para corregir la falta de responsabilidad por parte de quien no se protege adecuadamente frente a un embarazo no deseado. Más allá de eso, el resto de casos pues dependerá lógicamente de cada uno, pero yo creo que pueden estar justificados siempre y cuando se emplee el sentido común. Aquella persona que por necesidad, por salud, se vea enfrentado en esa situación, yo creo que no necesita más justificación. Y lo que deberíamos tratar de combatir o concienciar en general a la población es en que el aborto no es un método anticonceptivo. El aborto no deja de ser un sacrificio que deja secuelas no solamente a la persona que lo sufre, que es la que más lo va a padecer, lógicamente, pero también al entorno afectivo de esa persona. Entonces, yo creo que deberíamos formar y concienciar más en esa dirección y no perdernos en debates bizantinos con casos particulares. Nada más, espero no haber ofendido a nadie. Esa es mi opinión. Un abrazo a todos los contraescuchas. Muchas gracias. Este domingo dedicamos este tema de forma monográfica, la contrarréplica, lo tenéis en el archivo por si lo queréis escuchar. Entraron un montón de contraescuchas opinando sobre el tema, además con unas intervenciones largas y bien elaboradas, y salió lo del aborto en una de las notas de voz, salió lo del aborto como método anticonceptivo.
Pero claro, no puede ser un método anticonceptivo porque la concepción ya se ha producido. Es decir, que es algo materialmente imposible. Otra cosa es que haya algunas personas que lo entiendan como tal, es decir, no tomar precauciones y luego pues, recurrir al aborto como solución de última instancia. No creo que sean muchos los que lo lleven tan lejos, porque el aborto, aunque sea con píldora abortiva, tiene consecuencias sobre el cuerpo y la mente de la mujer. Es decir, que no es algo como tomarte una aspirina para quitarte el dolor de cabeza, ni mucho menos. Si vamos a la estadística, y sobre esto hay estadística, pues como sobre todo, ¿no? Lo que nos encontramos es que el aborto es algo excepcional en la vida de una mujer. Los que han recurrido a él, las mujeres que han recurrido a él en España, que es los datos que tengo, lo han hecho mayoritariamente en 1 o 2 ocasiones. En España, los datos que da el Ministerio de Sanidad pues nos dicen que han abortado 3 veces el 8% de las mujeres y 4 veces o más el 2,5% de las mujeres. Es decir, que 9 de cada 10 mujeres que han abortado solo lo han hecho en 1 o en 2 ocasiones, lo cual pues nos indica ya directamente que la inmensa mayoría no se lo toman como un método anticonceptivo. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de los sinsabores de Keir Starmer. En democracia, los problemas que no pueden resolverse por los políticos, ya sea por su fatal arrogancia o la cadena de intereses creados, no se resuelven por un cambio de político. La ingobernabilidad con la que bailaron los Tories es con la que bailan los laboristas. Y ponerse campanudo a reconocer que no se vio la realidad o se mintió en las recetas, pero que ahora son unos linces que no mienten, es enternecedor. Se sinceran cuando las trolas ya no rentan y pretenden seguir con el mismo apoyo, pese a que todas las premisas del apoyo previo están cambiadas. Y que si el mandato, la legitimidad de las urnas y patatas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 25 de marzo. Mañana es 26, pero no habrá contracrónica porque estoy de viaje de vuelta en España. Así que nos volvemos a escuchar el día 27, que será jueves ya. Nos escuchamos entonces.